Bien, señores, aquí con el Defensor del Pueblo y el Pueblo por RNN, Canal 27 a nivel nacional. Y bueno, nuestra segunda entrega, vamos luego a poner un número de teléfono para que nos reporten tanto la audiencia como sus quejas, sus necesidades y todo lo que quieran saber sobre el Defensor del Pueblo. Vamos a conversar con la licenciada María Ramos, primera adjunta del Defensor del Pueblo, temas interesantes, temas que tienen que ver con el funcionamiento de la institución, todo tipo de contenidos, y la doctora y la licenciada Ramos, que ya lleva 5 años. Bienvenida al programa, licenciada. Mucho gusto y muchas gracias. Usted tiene 5 años, 5 fue años. escogida por el Congreso junto a la doctora Zoila Martínez. Así es. Hubo una presentación de terna por la Cámara de Diputados y en el año 2013 se selecciona la primera gestión del Defensor del Pueblo de República Dominicana. Aquí fuimos designados la doctora Zoila Martínez como titular del órgano, 2 suplentes, el doctor Rudy Nelson Fría, Carlos Manuel Hernández, y 2 adjuntos, la doctora María Batiza y la licenciada María Ramos. Y ese equipo estamos desde el 2013 en la primera gestión del Defensor del Pueblo. Cuando se habla del Defensor del Pueblo, Ley 1901, ¿a qué se refiere? La Ley 1901 es la ley adjetiva que creó en República Dominicana la figura del Defensor del Pueblo. Pero esa designación en la ley pasó, digamos, sin pena ni gloria, porque no fue designada la institución per se con los miembros. Más tarde, en el año 2010, fue constitucionalizada la figura del Defensor del Pueblo, es decir, adquirió la relevancia constitucional, igual que en otros países había sucedido. No es hasta el 2013, cuando el 15 de mayo se selecciona, que viene de un proceso por la Cámara de Diputados, el Senado de la República, se selecciona el Defensor del Pueblo, sus suplentes y sus adjuntos. ¿Y qué es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es una figura de relevancia constitucional, es el órgano oficial para salvaguardar, para proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas. Esos derechos humanos, para que la población llana conozca, los derechos humanos son esos derechos con que nace el individuo, los derechos que son inherentes a la persona desde el momento de su nacimiento. Los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la educación, derecho a la salud, derecho al medio ambiente adecuado. Usted sabe que la gente siempre, por un problema de tradición política, la gente entiende que derechos humanos son los que tienen que ver con violaciones a políticos nada más, porque venimos de una tradición de gobiernos como el de Trujillo, por ejemplo. Así y entonces a nivel internacional se habla de derechos humanos cuando se ejerce la política. ¿No es así? No es así, porque la violación, bueno, esto viene un poco porque al Estado le corresponde garantizar la efectividad de los derechos humanos de las personas. Es decir, el Estado le corresponde, dentro de ese marco de contexto social, ofrecer las garantías, tener una justicia que judicialice los procesos cuando alguien comete un delito, tener un estamento de salud pública al que el ciudadano pueda acceder sin trabas y pueda garantizarse una salud digna, tener alimentación, tener educación. Entonces, ese aparato del Estado, que es el que debe garantizar a todos los ciudadanos sin discriminación de ninguna índole, por religión, por credo, raza, porque sea pobre, sea rico, el Estado debe garantizar mínimamente que el ciudadano pueda tener acceso a esos servicios. Entonces, por eso un poco se confunde el contexto de si es el Estado, de si es el particular, porque el Estado es el que debe garantizar que esas cosas existan para el ciudadano, para la vida digna del ciudadano. Entonces, el Defensor del Pueblo, tanto aquí en República Dominicana como donde funcione, y funciona en varios países de América Latina y Europa,
tiene mucho que ver con la aplicación de una constitución fuerte. Así es. Primero tiene que tener ese aparato normativo que lo fundamente, porque el Estado no debe operar al margen de disposiciones legales. Si nos fijamos, y es en una de las partes en la que el Defensor del Pueblo como institución debe hacer énfasis, es en la parte de que los funcionarios públicos, de que los servidores públicos, de que el gobierno central conozca cuál es su responsabilidad de ofrecer y de garantizar servicios de calidad, atención de calidad, respuesta oportuna a la población. Porque todo lo que sea contrario a eso, omisión en la respuesta, tardanza innecesaria en la respuesta, denegación de un servicio oportuno y de calidad, todo esto da como resultado ausencia de garantías para que el ciudadano pueda lograr vivir en condiciones dignas. Si un paciente va al médico, la cita para la cirugía tiene que ser dentro del tiempo que pueda lograr la recuperación de la salud. A modo de aclaración, licenciada, nada que ver Defensoría Pública con Defensor del Pueblo. No, para nada. Son dos instituciones totalmente distintas. Una es del aparato judicial específicamente y nace con una ley del año 2004, que es la Defensoría Pública, y esta surgió para ofrecer asistencia a las personas privadas de libertad, específicamente. Y el Defensor del Pueblo tiene un contexto mucho más amplio con todo lo que tiene que ver actos arbitrarios e ilegales de la administración pública y de los funcionarios públicos. ¿Solo de la administración pública? No, y de las empresas que prestan servicios públicos. Es decir, los servicios de telefonía, los servicios de agua, los servicios de educación privada, todos los servicios que una persona ofrece a través de un ente regulador son servicios públicos y están vigilados por el Defensor del Pueblo. Pero cada servicio de esos, licenciada, tiene un superintendente, tiene otro órgano llamado ente regulador, entonces, que es con lo que se conecta el Estado. Okay, si yo reclamo un daño a una empresa de servicio privada,